Continuamos esta noche. Vamos a entrar en la sesión 2. Vamos a ver otra bienaventuranza. Si tienen sus Biblias, pueden ir conmigo a Mateo capítulo 5 y vamos a ver otro versículo esta noche aquí en Mateo 5, empezando en el versículo 3, pero como vamos a ver, como vas a poder ver en todas las bienaventuranzas y como hemos mencionado, no es un estudio exhaustivo del Sermón del Monte, de capítulos 5, 6 y 7, pero estamos enfocándonos en estas semanas en las bienaventuranzas, hablando de una cultura del reino, una actitud de nuestro corazón y cuán importante es en esos tiempos caminar en esos principios, de entender cuánto necesitamos al Señor. Y vemos aquí que Jesús está prometiéndonos si caminemos en estas enseñanzas, vamos a ser bendecidos, vamos a ser afortunados, vamos a ser dichosos, ¿no? Entonces vemos muchas de esas cosas, la promesa del Señor Jesús a través de esta enseñanza, ¿no? Entonces hemos mencionado en la primera sesión, una de las cosas que hemos dicho es la mayoría de los problemas que tenemos en nuestra vida vienen porque no estamos poniendo en práctica estas bienaventuranzas, no estamos caminando muchas veces en esos principios en nuestras vidas, y eso nos mete en problemas muchas veces, ¿no? Entonces, creo que alguien ahí con micrófono abierto, pueden apagar los micrófonos ahí también. Y vemos que la mayoría, muchas cosas en nuestras vidas suceden porque no estamos caminando en esos principios. ¿Qué significa? Si puedes ver la lista de las bienaventuranzas ahí en Mateo 5, 3 a 11, podemos revisar nuestras vidas, revisar lo que sucede. Y yo puedo ver claramente que me meto en problemas tantas veces. ¿Por qué? Porque he olvidado, en primer lugar, la necesidad de ser pobre en espíritu. He olvidado que constantemente necesito crecer para caminar en más autoridad espiritual en mi vida, y seguro que tú también. Me meto en problemas porque tengo un corazón duro, muchas veces ni puedo llorar, y vamos a hablar un poco de eso esta noche, de bienaventurados los que lloran. Vamos a hablar de este principio. Entonces, nos metemos en problemas porque no somos mansos, no somos humildes, no. Y puedes ver toda la lista ahí, ¿no? Que no tenemos hambre y sed de justicia, no mostramos misericordia, no queremos limpiar nuestro corazón, no buscamos la paz, no buscamos la reconciliación, o no tenemos el deseo de sanar las relaciones con las otras personas, o no sabemos cómo responder a la persecución, a las otras cosas que suceden en nuestras vidas, o me ofendo cuando cosas malas suceden en mi vida, ¿no? Entonces, creo que revisando esta lista, que vamos a tomar las 5 sesiones para hablar y tocar cada una de las bienaventuranzas, pero cada cosa que estamos viendo, si podemos simplemente revisar nuestro corazón y ver, wow, si tan solo estaría caminando en este principio, me va a ayudar no solo en mi relación con Dios, pero mi relación con mis hermanos, con las otras personas de mi vida. Entonces, hay algunas personas que pueden ver las enseñanzas del Sermón del Monte y ver que es un estilo de vida como algo radical o muy exagerado o no como algo normal para la vida de un cristiano. Y quiero decirles que aunque algunos pueden ver lo que es demasiado intenso, en realidad son principios fundamentales para cada cristiano. Y creo que por esta razón Jesús empieza el Sermón del Monte hablando sobre esos principios. Son fundamentos, son cosas en las cuales todos tenemos que caminar, y nos enseña lo que nuestra respuesta debe ser a lo que Dios pide de nosotros, ¿no? Entonces quiero que podamos también orar, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a establecer esos principios en nuestro corazón y ponerlos en práctica. Y son esenciales, son imprescindibles, especialmente en esos últimos tiempos, para nuestras relaciones en el reino de Dios, caminando en esos principios, ¿no? Entonces, quiero que pueden, los que tienen las notas también, no voy a leer cada una de las referencias en Apocalipsis, pero quiero que puedas ver algo muy interesante. Si tienes acceso a las notas, hay algunas referencias bíblicas de 7 bienaventuranzas muy importantes en el libro de Apocalipsis.
también son de tremenda importancia para que puedas escudriñar, ¿no? Entonces, en las notas vas a tener las referencias, pero hay algunas hermosas cosas también. Entonces, hablando sobre bienaventuranzas, no queremos olvidar en esos otros lugares donde el Señor nos habla bienaventurado, solo uno como ejemplo. En el primer capítulo, Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una promesa desde el principio. Yo creo que el Señor está, y ese es otro curso para otro tiempo, ¿no? Pero el libro de Apocalipsis y los últimos tiempos, y yo creo que el Señor está abriendo esta revelación, y es la revelación de Jesucristo, por si acaso lo que dice en el primer versículo. El Señor está abriendo esta revelación en estos tiempos, y qué hermosa promesa, que hay una promesa, que vamos a ser bienaventurados en leer, en escuchar las palabras, ¿no? Entonces, si tienes las notas, si no, les doy las referencias a Apocalipsis 1:3, para que puedas tomar nota. Apocalipsis 14:13, 16:15, también Apocalipsis 19:9, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7, capítulo 22, versículo 14. Hay 7 referencias de unas bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Entonces, tal vez nunca has visto eso antes. Yo no, cuando estaba recibiendo esta enseñanza y preparando este mensaje, ¿no? Entonces, pero quiero pasar el tiempo esta noche hablando sobre la segunda bienaventuranza, que está una vez más en Mateo, capítulo 5, y vamos a ver el versículo 4. Y queremos desarrollar este principio esta noche en el tiempo que tenemos, y yo sé que van a tener un tiempo poderoso en los grupos. Tenemos algunas poderosas, hermosas preguntas también para que puedan estar considerando en los grupos esta noche. Muchas cosas para reflexionar, hasta un pasaje bíblico en Lucas sobre María de Betania y qué significan las lágrimas, que en los grupos alguien puede leer este pasaje y pueden estar conversando y charlando. Yo sé que el Espíritu Santo va a ser algo hermoso, ¿no? Entonces vamos a tener un tiempo de impartir la palabra, y después en los grupos donde ustedes pueden compartir más. Pero aquí en Mateo capítulo 5, versículo 4, mira la segunda bienaventuranza que vamos a ver esta noche. Dice, bienaventurados, y esta palabra una vez más significa feliz, afortunado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán consolación. La palabra llorar significa lamentar, significa hacer duelo por algo. Y cuando escuchamos esta frase, ¿no? Bienaventurados los que lloran, creo que es una frase que nos choca, ¿no? Entonces, en hablar un poco de qué significa, es una frase que ciertamente va en contra de la lógica del mundo. Muchos no ven el acto de llorar como algo bueno, sino como sinónimo de debilidad, sinónimo de flaqueza. Pero es una frase muy importante en el reino de Dios. Entonces, esta palabra llorar no siempre está hablando de hacer duelo en lo natural o lamentar en lo natural o estar triste. Sí significa, podemos ver esta revelación, porque la palabra tiene varios niveles de revelación. Ciertamente puede significar llorar en lo natural y como resultado de circunstancias difíciles en tu vida, tragedias en nuestra vida. Y ciertamente está hablando de eso, y voy a tocar eso un poco más tarde en la enseñanza, pero tenemos la promesa en la palabra que cuando hay tristeza, que cuando estamos llorando, Él es el Dios de toda consolación, dice la palabra, y Él va a venir con su presencia, con sus brazos para amarnos, para abrazarnos, para consolarnos, ¿no? Entonces, vamos a recibir la consolación del Señor. Entonces, por un lado, sí, podemos ver que cuando lloramos por tristeza, y vamos a hablar un poco de eso, pero también, si podemos verlo de esta manera, se refiere a un lamento, un llanto espiritual, porque estamos esperando algo, estamos anhelando algo, estamos anhelando un nuevo mover del poder de Dios en nuestra vida. Quiero darles otra referencia en Joel 2, mira lo que dice. Toma nota, Joel 2, versículos 12 y 13. Mira lo que dice la palabra, Joel 2, versículos 12 y 13.
y Joel está conectado con los últimos tiempos también, toda la revelación en este libro. Y mira lo que dice, por eso pues, Joel 2:12, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y mira lo que dice, con ayuno y lloro y lamento. Y versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Y después habla del hermoso carácter de nuestro Señor, que eres misericordioso, es clemente, tardo para la ira. Entonces, sí, bienaventurados los que lloren. Podemos llorar por muchas razones, pero también quiero lanzarles esta noche de, también puede ser una respuesta en nuestra vida a la primera bienaventuranza que hemos visto en la primera sesión, que podemos tener a veces un sentir de desesperación, de anhelo por la presencia de Dios y como resultado de entender que somos pobres en espíritu. Personas han compartido algunos hermosos testimonios de entender qué significa ser pobres en espíritu, de reconocer cada día nuestra necesidad por más del Señor. Y cuando de verdad reconozcamos nuestra necesidad cada día, muchas veces cuando tú entiendes cuánto el Señor nos ama y vemos la brecha, sí, he avanzado, he crecido, he madurado, pero falta tanto y aún el Señor me ama. Aún me ama con todas mis falencias, aún me ama con todos los pecados con los cuales todavía estoy luchando, aún me ama y muchas veces este sentir de entender lo necesito cada día va a producir lágrimas, va a traer lágrimas y creo que dije en otro momento, en otras enseñanzas, y tal vez la primera sesión, pero estoy convencido que el Señor, uno de los regalos que el Señor quiere dar al cuerpo de Cristo es el regalo de las lágrimas. Y no estoy hablando en el contexto de tristeza, pero entender cuánto lo necesitamos, entender cuánto más hay que Él quiere enseñarnos. Entonces, bienaventurados los que lloren también puede significar lo que sentimos cuando vemos esta brecha que existe entre todo lo que Jesús nos ofrece y el estado actual de nuestra vida espiritual. Vemos la brecha, vemos que hay más que Él quiere darnos y mostrarnos y tenemos que reaccionar y tenemos que responder. Y muchas veces, hermanos, la respuesta es un clamor, es un grito. Muchas veces la respuesta son lágrimas siendo derramadas. Lágrimas siendo derramadas. Porque sentimos la presencia de Dios, sentimos el amor del Señor Jesús y nos lleva a este lugar de llorar. Entonces, esta acción es una obra, es una operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, dentro de nosotros, que produce este llanto, produce este lamento y derramamiento de lágrimas. Entonces, es una reacción y respuesta que nos lleva al arrepentimiento y quebranto cuando vemos el pecado que hay en nuestras vidas. Entonces lloramos porque estamos arrepentidos por algo en nuestras vidas. Sí, lloramos a veces por tristeza, por dolor en nuestras vidas. Y también lloramos porque simplemente sentimos el amor de Dios. Nos damos cuenta de que hay mucho más que Él quiere darnos y eso produce algo en nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver otro pasaje, si puedes ir conmigo, 2 de Corintios 7. Quiero leer este pasaje también, versículos 8 a 11. En 2 de Corintios 7, 8 a 11, vemos este pasaje también que dice esta frase tan interesante, la tristeza según Dios. No sé si has visto este pasaje también, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y hablar un poco. 2 de Corintios 7, empezando en el versículo 8 hasta 11, dice, porque aunque os contristé con la carta, el apóstol Pablo está haciendo referencia a su primera carta a la iglesia de Corinto, esa es la segunda carta, está haciendo referencia a lo que dijo en la primera carta, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento,
¿no? Entonces, el Señor quiere llevarnos al arrepentimiento. Es uno de los primeros fundamentos también que tenemos que entender, estudiar. Es tan importante en los últimos tiempos nosotros seguir caminando en el principio del arrepentimiento, ser capaces de enseñar a otras personas cómo caminar en arrepentimiento. Y muchas veces las lágrimas vienen porque queremos arrepentirnos, nos sentimos separados del Señor. Yo recuerdo en mi vida cuando yo estaba lejos del Señor, como 10 años de mi vida, desde mis 18 a 28 años, yo estaba lejos del Señor y recuerdo el momento de doblar rodillas y volver al Señor. Había muchas lágrimas que estaban siendo derramadas y era conectado con el arrepentimiento, con el arrepentimiento, ¿no? Entonces, es un regalo. Y dice, fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Hay que ver esta frase, ¿no? Contristados según Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué va a hacer eso? ¿No? Entonces, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza, versículo 10, que según Dios, la tristeza que según Dios produce algo. Y Dios permite eso en nuestras vidas y quiere producir algo en nosotros, muchas veces algo que tal vez no vamos a entender en el momento, pero produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, esta tristeza, según Dios, crea un sentido de urgencia en nuestro corazón y el deseo de buscarlo más, acercarnos más a Él a través del arrepentimiento. Entonces, hay que hacer guerra en nuestras vidas. Y he puesto eso, creo, en las notas, guerra contra estas cosas en nuestra vida, la pasividad espiritual en nuestra vida y una guerra contra ¿qué? La inactividad en nuestras vidas. Cuando entendemos que hay mucho más que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y que Jesús quiere limpiar mucho más en nuestros corazones, tenemos que responder, tenemos que reaccionar, tenemos que ser activos y no pasivos. Entonces, en estos últimos tiempos, tenemos que levantarnos y tenemos que hacer guerra contra la pasividad y tenemos que hacer guerra contra la inactividad, que el Señor está llamándonos a entrar en la cancha y participar con Él. En el lugar donde estamos, te aseguro que hay muchas oportunidades que el Señor quiere darnos para ministrar a los demás, amar a los demás, aún cuando seguimos luchando con pandemia y cuarentenas y cosas que están sucediendo. El Señor está dando oportunidades para ministrar a los demás, ¿no? Entonces, en esta carta el apóstol Pablo está feliz porque está diciendo que esta tristeza, este lamento, según Dios, les dio a la iglesia de Corinto una nueva energía, un nuevo sentir de urgencia en su corazón para buscarlo más a Jesús con más pasión, una pasión que no tenían antes. Y hermanos, eso es algo bueno. Este nuevo deseo por el Señor es algo que les ha ayudado a declarar la guerra contra toda pasividad espiritual en su corazón. Yo sé que ha sido tiempos difíciles en el año, un año y medio, así un año y medio, todo lo que está pasando. Y el Señor está también sacudiendo a muchas cosas y quiere levantarnos para que podamos acercarnos a Él con una nueva pasión, con un nuevo deseo, con un deseo más fuerte de buscarlo. Ese es uno de los propósitos de este estudio. Después de estudiar cada bienaventuranza que vamos a ver en estas semanas, debemos buscarlo a Jesús con más pasión. Debemos buscarlo con más determinación, una determinación más fuerte en nuestras vidas, no retrocediendo, pero avanzando. ¿No? Entonces, a veces cuando nos demos cuenta de cuán profundo es el amor y el conocimiento de Dios, la única respuesta que tenemos es llorar en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces tal vez has llorado en la presencia de Dios? Y sé que va a estar sucediendo más y más en nuestras vidas.
A veces cuando vemos como Dios nos perdona a pesar de nuestras falencias, a pesar de que venimos otra vez con el mismo pecado y aquí estoy, Señor, y me ama y me perdona. Cuando vemos cómo Él responde, lloramos muchas veces. Cuando te das cuenta, y eso es algo que me impactó, cuando te das cuenta de algo, que Dios te mira con una perspectiva de la eternidad. Porque Él es el anciano de días. Él puede ver el fin desde el principio. Él vive en la eternidad. Es difícil para nosotros entender, pero Él te está mirando con una perspectiva de la eternidad. Te mira a través de lo que tú serás en 1000 años. No está mirando solo nuestro fracaso en esta última semana. Y cuando nos damos cuenta de que Él nos está mirando con una perspectiva eterna, muchas veces lloramos. Cuando entendemos el verdadero amor de Dios, lloramos, ¿no? Entonces, anhelamos tener un corazón sensible. Hermanos, yo quiero un corazón vulnerable, quiero un corazón sensible. Por mucho tiempo, en muchos momentos de mi vida, tal vez he tenido un corazón endurecido, un corazón duro. Quiero un corazón sensible. Quiero llorar, quiero ser capaz de llorar y entender que sí, la palabra dice, cuando estoy llorando por tristeza, Él me va a consolar. Cuando estoy llorando en un verdadero arrepentimiento, me va a consolar. Y cuando estoy llorando simplemente porque lo necesito y quiero más de Él, muchas veces no tenemos las palabras, no tenemos la oración correcta, solo tenemos las lágrimas muchas veces en nuestra vida. Entonces el resultado de no ser sensibles muchas veces es que no lloramos. Es el resultado de que tal vez nos hemos alejado de Dios, no estamos caminando en los principios del Señor, no estamos buscando su presencia o hemos dado demasiado lugar al enemigo en nuestra vida. Y tenemos un corazón muy duro, tenemos un corazón que no es un corazón sensible, que no es un corazón humillado, contrito, quebrantado delante del Señor. Entonces, en vez de tener este corazón sensible, humillado, muchas veces tenemos un corazón endurecido, ¿no? Entonces, puedes ver también en las notas, en este versículo 11 de 2 Corintios 7, hay una descripción de varias cosas que esta tristeza a veces que viene según Dios, y nosotros tenemos que luchar con frases así en la palabra de Dios, la tristeza según Dios. ¿Por qué vas a permitir esta tristeza, Señor? ¿Por qué vas a permitir que estoy pasando por eso? ¿Por qué vas a decidir llevar a esta persona a tu presencia cuando yo pienso que es antes del tiempo? ¿Por qué, Señor, estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo aquello? No, entonces esta tristeza, según Dios, produce algo en nosotros. Y una de las cosas en la lista significa, la palabra defensa significa diligente, significa que produce diligencia en nuestras vidas. También produce, dice indignación, que es una determinación de dejar de alejarnos de los principios de Dios en nuestras vidas. Básicamente entender que debemos estar enojados contra el pecado en nuestra vida. También habla del temor, un verdadero temor, reverencia de Dios, un afecto, ardiente afecto por Dios y su palabra. También significa un interés ardiente, apasionado y activo por Jesús y su reino. ¿No? Entonces, este lamento, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tal vez hay alguien que necesita recibir consolación esta noche. Por esta razón, tal vez alguien está ha llegado a este estudio esta noche porque en los grupos va a poder abrir su corazón y necesita oración y necesita consolación, necesita palabra del Señor. Por eso estoy tan feliz y emocionado por este formato que tenemos, que no solo estoy, aunque en este momento estoy hablando a la cámara, ¿no? Pero no, hay otras personas en la sala también, ¿no? Entonces, en vez de solo compartir y no saber quién está ahí, es hermoso en este momento de poder compartir y tener la oportunidad de entre hermanos compartir los unos con los otros, orar los unos con los otros
Tal vez esa es la razón por esta noche. Tal vez el Señor quiere tocar nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Tal vez alguien necesita abrir su corazón, compartir y tal vez van a venir lágrimas. Y hay personas que necesitan la consolación del Señor Jesús, ¿no? Entonces, sé que es algo hermoso que el Señor va a hacer esta noche en los grupos, pero hay un dolor espiritual que produce algo en nosotros. Entonces nos impulsa a tomar acción. Es un dolor que produce un nuevo celo por Jesús en nuestro corazón. Toma nota de algunos pasajes que también, creo que esos pasajes están en las notas, pero en Salmo 69, versículo 9, hablando de este celo por la casa del Señor, dice, porque me consumió el celo de tu casa. También en Isaías 6, versículo 5, vemos, Isaías vio su estado espiritual y dijo, ay de mí que soy muerto. Entonces reconoció su necesidad. Vamos por un momento a Santiago 4. Quiero leer este pasaje. En Santiago 4, versículos 8 a 10, porque es interesante, hay como una versión de las bienaventuranzas aquí en Santiago capítulo 4. Quiero mostrarles eso. Entonces, no se olviden, Mateo 5, el Sermón del Monte, vas a encontrar las bienaventuranzas. Hemos hablado un poco que en Apocalipsis hay 7 otras referencias de bienaventuranzas y les animo a estudiar eso en tu tiempo. Pero también encontramos una versión aquí de las bienaventuranzas en Santiago, capítulo 4, empezando en el versículo 8 a 10. Mira lo que dice la palabra. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué hermosa promesa. Y considero cuántas veces es el Señor esperándonos que nosotros podamos acercarnos a Él. Hermanos, Él siempre está dispuesto, Él siempre está listo, aunque en lo natural, como padre malo, a veces vienen mis hijos y dicen, no tengo tiempo, estoy ocupado, no me molesten en este momento, tengo algo que estoy haciendo. Nuestro Padre Celestial siempre tiene tiempo para nosotros. Y tal vez es entenderlo como padre celestial y sentir el abrazo de nuestro Abba Padre que nos lleva a las lágrimas, que nos lleva a entender, bienaventurados los que lloren, ¿no? Entonces, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, estamos en Santiago 4:8, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es lo que dice las bienaventuradas? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a hablar de eso en otra sesión. Pero vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Mira lo que dice Santiago 4:9. Lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Pero por qué? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si podemos acercarnos a Él en humildad, entonces necesitamos este balance, este equilibrio en nuestro corazón, hermanos. Por un lado, sí, debemos entender el gozo del Señor. Tenemos que estar gozosos, tenemos que estar caminando en las buenas nuevas, ¿no? Entonces, gozosos en nuestras vidas, pero también hay momentos en la presencia de Dios donde vamos a sentir esta brecha. Jesús, tienes tanto para darme, tienes tanto conocimiento, tienes tanto amor. Y cuando yo siento esta brecha, la única respuesta que tengo es llorar. Entonces, sí, tenemos que disfrutar del gozo del Señor y muchas veces las lágrimas son porque hay gozo en nuestro corazón. Muchas veces lloramos por felicidad, no por tristeza también, ¿no? Entonces, por otro lado, entendemos el gozo del Señor. Y por otro lado, hay un lamento, duelo espiritual. Nos damos cuenta que todavía no estamos caminando en la plenitud de que Jesús tiene para nosotros. Y esta desesperación que viene demanda algo de nosotros. Y demanda que encontremos tiempo para estar delante del Señor Jesús. Entonces empezamos a clamar y nos damos cuenta de que sentimos un dolor y el dolor demanda una respuesta y después viene la consolación del Señor. Amén. Entonces
Ese es el objetivo, es no querer contristarle al Espíritu Santo. Cada vez que caemos en un pecado y nos arrepentimos, tenemos la oportunidad de conocer nuevamente que Dios sigue amándonos a pesar de nuestras falencias. Obvio, no para tratar de... Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuando estamos tratando de solo aprovechar de su gracia y su bondad. Y Él sabe cuando venimos con un corazón sincero y de verdad arrepentido. Creo que como padres podemos reconocer eso en nuestros hijos, los que tienen hijos. Sabemos cuando es solo un perdón que quiere decir con palabras y sentimos cuando es algo genuino, sincero, verdadero. Nuestro Padre Celestial entiende eso también, pero cada vez que venimos con un corazón arrepentido, podemos conocer más el amor de Dios y que Él nos ama a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestros fracasos. Entonces, entender y sentir el gran amor de Dios muchas veces causa que lloremos. Entonces, mientras van pasando los años, no sé, hermanos, cuando pienso en Jesús, yo quiero llorar más. Yo quiero llorar más. He conocido a algunas personas como que han caminado con el Señor por más años y algo interesante pasó y empezaron a hablar sobre Jesús y automáticamente empezaron a llorar, ¿no? Entonces, era un corazón súper sensible a la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Y yo creo que muchas veces, tal vez en nuestras vidas, yo sé que en mi vida, ciertamente en el cuerpo de Cristo, hemos caído en eso de tener un corazón tan endurecido, un corazón tan duro, un corazón que no es sensible de verdad. Y nos volvamos insensibles, no nos volvemos insensibles muchas veces a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a ver una necesidad en la calle o no hay esta compasión por los demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Pasión por Jesús y compasión por los demás. Esos son los dos mandamientos, ¿no? Entonces, lo que Jesús nos dice, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo. Y es lo que está haciendo. Dios nos está conectando a su corazón una pasión por Jesús que va a producir una compasión por los demás. Y es tan necesario en este tiempo. Entonces, como les digo, muchas veces no hay otra opción, no hay otra respuesta. No tengo ni las palabras en inglés ni en español tengo las palabras, ¿no? Entonces, ni tengo las lenguas, ni tengo nada para decir. Solo la única respuesta que tengo es llorar. Escuché un ministro decir algunos meses atrás y impactó mi vida. Dijo que las lágrimas son oraciones líquidas, ¿no? Entonces me encantó eso porque cuando no tengo las palabras, cuando no sé qué decir y la única respuesta que tengo es llorar en la presencia de Dios, igual estamos llorando, igual estamos orando porque son oraciones líquidas, ¿no? Entonces, voy a leer algunas cosas más y ya vamos a entrar en los grupos, pero mira lo que dice una vez más en Mateo 5:4, nuestro versículo principal para hoy, en Mateo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y les dije, lloramos por tristeza y lloramos por dolor. ¿Cuántos hemos llorado en este tiempo por alguien que hemos perdido, por un amigo, un familiar? Lloramos por dolor, lloramos por tristeza, lloramos en tiempos de arrepentimiento también. Y tenemos este hermoso versículo en 2 de Corintios 1:3. En 2 de Corintios 1:3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Yo creo que el Espíritu Santo, quiero que este versículo sea real en las vidas de muchas personas esta noche, de no sea solo en enseñanza con más notas, pero entender lo que significa bienaventurados los que lloran, porque la promesa es que recibirán consolación. El Espíritu Santo quiere traer esta consolación
a los corazones de muchas personas. Siento esta noche y Jesús promete darnos consolación cuando estamos caminando en esta bienaventuranza. ¿No? Entonces, cuando lloramos por dolor, por arrepentimiento, o simplemente sentimos esta brecha y lo que falta en nuestra vida espiritual. Si tienes las notas, hay algunos últimos versículos ahí, pero puedes anotar Eclesiastés 7:3. Eclesiastés 7:3. También toma nota de Isaías 61:3. Isaías 61, versículo 3, dice claramente que nuestras lágrimas y lamentos serán reemplazados por óleo de alegría. Es una hermosa promesa también que Él va a traer consolación, nos va a dar este óleo de alegría. Ha cambiado también, ¿qué es lo que dice la palabra? Ha cambiado nuestro lamento en baile, ¿no? Entonces, sí pasamos por momentos de tristeza y Él trae consolación, pero mayormente lo que estamos hablando esta noche en la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, es una respuesta, es el resultado de entender que somos pobres en espíritu. Es el resultado de entender que Jesús, no estoy caminando todavía en la plenitud y quiero más. Produce un llanto, produce un dolor, produce lágrimas porque quiero más. Y está viniendo de este deseo. También puedes tomar nota de Hebreos 1:9. Hebreos 1:9, también segunda de Tesalonicenses 2:16-17, que el Padre, que nuestro Señor Jesucristo mismo, el Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. ¿No? Entonces, hermanos, hemos podido hablar sobre este principio. En estas primeras sesiones estamos tomando una bienaventuranza. En las otras enseñanzas, en las próximas semanas, van a ver que vamos a hablar sobre dos o más en cada enseñanza. Vamos a empezar a hablar más sobre las más bienaventuranzas, porque vamos a solo continuar en este estudio por 3 semanas más, pero el Señor tendrá otras cosas para nosotros, ¿no? Entonces, quiero simplemente orar para que también podamos preparar nuestros corazones para ir a los grupos y seguir compartiendo. Voy a orar, después nos vamos a repartir en los grupos. Solo mencionar, animarles a los que están guiando la conversación en los grupos, si alguien puede tener una copia de las preguntas, porque al final de las notas tenemos las preguntas, un tiempo de reflexión y hay mucho por hablar en esas preguntas. Como les dije, hay un pasaje que pueden leer juntos en Lucas 7, van a ver eso en las preguntas, pueden leer dar una lectura a este pasaje sobre María de Betania, cuando ella derramó perfume sobre los pies de Jesús, sus lágrimas y qué significan estas lágrimas y reflexionar en este pasaje. Entonces hay varias preguntas poderosas que va a generar mucha conversación, creo, en los grupos, pero déjame orar y vamos a ir a los grupos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Jesús, que dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Queremos pararnos firmes en esta promesa esta noche. Muchas veces, Señor, hemos llorado por tristeza. Muchas veces hemos llorado en esta temporada por dolor, por un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, y muchas veces estamos entendiendo que estamos llorando porque simplemente queremos más de ti y tu presencia nos está tocando, Señor, y queremos y lloramos porque queremos más de ti y nos damos cuenta que todavía hay una brecha. Y yo oro, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y yo oro por cada grupo que vamos a tener esta noche, Señor Jesús. Espíritu Santo, haz tu obra, derrama de tu presencia en cada sala que vamos a tener, Señor Jesús. Que podemos sentir tu abrazo, que podemos sentir tu amor. Y si hay lágrimas, hermosos, Señor Jesús, porque sabemos que la promesa esta noche es que vamos a recibir consolación. Viene, Señor, ven, Señor, para traer esta consolación para muchos corazones. Te damos gracias. Es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús.